A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia bebo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia zapato de tierra, la rabia dame o te hago la guerra, la rabia todo tiene su momento, la rabia el grito se lo lleva el viento, la rabia el oro sobre la conciencia, la rabia coño paciencia, paciencia. La rabia es mi vocación. Muy buenas tardes, noches. Ya las sombras de la noche han caído sobre la capital del Uruguay, Montevideo. Bienvenidos a esto que hemos denominado Marxianos. Muy buenas tardes, noches, señor Leonardo Pereira, nuestro comandante de vuelo que nos hace descender sobre las ondas nocturnales de la imprescindible CX36 Radio Centenario. ¿Qué tal, Daniel Vanina? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Ya presto en la tripulación, con todo el instrumental en la mano, libreta de apuntes y ainda más. Y muy bienvenida a una vieja amiga que hacía tiempo no veíamos, o estábamos calculando justamente los tiempos en que no nos veíamos. La señora Mariana Mendi, socióloga de trabajo, socióloga del trabajo. Después le voy a preguntar a Mariana si esto es una especificidad de la sociología. Docente universitaria, integrante del equipo técnico del PIC-CNT, sobre el cual vamos a hablar de unos trabajos que está haciendo Mariana allí con este equipo técnico del PIC-CNT, que están vinculados a los cambios en el mundo del trabajo
y la situación de la industria dentro del mismo. Muy bienvenida a esta casa. No sabemos si anteriormente habías estado ya en alguna oportunidad, Mariana. No había estado nunca en esta No sos muy de tendencia, no te veo mucho en los medios. Te pesqué la vez pasada con esta entrevista que te hace el periodista del Sodre sobre los temas justamente que te encuentra ahí en los apartamentos donde vivís, ¿no? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un gran besote a la Ceci, bueno. que es Mariana en las actividades que teníamos, donde nos conocimos a nivel sindical y demás. Mariana siempre estaba con la Ceci en brazos. Y a veces cuando tenía que hablar o hacer algunas cuestiones me la pasaba. Entonces yo conocía a la Ceci en los brazos. Sí. Ahora Ceci tiene... Ahora 12 años, va a cumplir 13. Eso estábamos calculando. No se me olvide del cucurucho. Ese que tiene ahí adelante, de color amarillo. Bueno, Mariana, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andan tus cosas? Bien, ahí trabajando, con mucho trabajo intenso, pero bien, por suerte. Usted sabe, Daniel, que es muy seria, ¿no? Así como le corresponde, además con todos estos títulos, evidentemente no perdió el tiempo en cuanto a responsabilidad, seriedad, con una hija ya adolescente, pero sin embargo, ¿sabe cuándo se sale de las casillas? Cuando Rentista va perdiendo 2-0. No, pero no me sale de la casa, no me salgo de la casa. No. Es una hincha. Yo soy de los que si gana, salgo contentaza. Ajá. Y si pierde, terminó el partido y me fui. No soy de esos hinchas que se quedan amargados. Igual como en la cancha grito y despotrico como corresponde, salgo hecho una seda. Es como ir a la cancha, como volver así. En la cancha conocerás los tantos. Uno despotrica en y la tanto cancha y todo, que está bárbaro tantos. porque uno vuelve... Está bien. Paz y amor total. Y es una vieja tradición de tu familia eso de los bichos colorados, ¿no? Sí, tu padre fue... Porque mi papá mi padre jugó en Rentista en el año 48, cuando tenía 18 años. Era jugador. Cuando subieron, estaban en la recontra, no sé qué categoría era, que subieron, no sé, a la intermedia, no sé, pero había jugado con 18 años en 1948. Mira. Y después en una movida que hubo... por el año 47, sí, por ahí 47, 48, hubo como una refundación del club que se había fundado en el 33, y ahí con toda una barra de amigos, y es como una tradición, nos criamos en el club nosotros. Y la familia además atrás, porque son 3 hermanos. Sí, somos 5. Son 5. Y sí, todos atrás del Renta. Todos atrás del Pero Renta. es una cuestión también de mi padre, sus amigos, entonces los hijos de sus amigos también. ¿Tu mamá también? No, mi madre es de Peñarol. Mira. Es la única. Al fin alguien bueno en esa familia, no sin nada de corazón, pero al fin alguien bueno. Nadie sabe, porque en medio de la tortura Trócoli me dice, ¿de quién sos? ¿De Nacional o de Peñarol? Qué momento, tío. De Nacional. De Nacional. Perdieron con los Vicios Colorados. El Enero del 76. Claro. Mira. No me importaba demasiado, te digo. Sí. No era una noticia que... Seguro, evidente, sin dudas. Bueno, Ariana, vayamos de nuestro corazón a nuestros asuntos. Nos ibas a hablar un poco de los cambios en el mundo del trabajo, situación de la industria a nivel nacional. Una cosa antes que vos habías señalado, la sociología del trabajo es como una rama de la sociología que históricamente se ha desarrollado, ¿no? Hace ya un montón de años, pero es como el estudio del trabajo, es como una fuerte porción de la sociología. Hay una asociación latinoamericana de sociología del trabajo, hay revistas de sociología del trabajo, o sea, y acá hay varios grupos académicos que se dedican al tema. En la Facultad de Ciencias Sociales hay unos colegas que hacen sociología del trabajo, en medicina está el tema de salud y seguridad ocupacional, en psicología hay una cátedra de psicología de las organizaciones y el trabajo. En el Servicio Central de Extensión, nosotros de la Unidad del Sector Productivo trabajamos esos temas, y se me están escapando seguramente otros compañeros, pero es un tema relevante. Esto también serviría para los mandos gerenciales del sistema empresarial, digamos, para los departamentos como recursos humanos. Claro, lo que pasa que ahí hay que, a ver,
también según cómo lo enfoques, sirve Sí, para sí, todo, claro. según lo que te interese estudiar. A ver, en el caso nuestro, nosotros siempre nos paramos, digamos, en el caso nuestro me refiero a los equipos que yo he formado, que más o menos tenés como una manera de encarar, pero nos hemos parado en una visión crítica, ¿no? Del trabajo, no neutral, y basándonos básicamente en lo que es el estudio de la organización del trabajo. Eso nos ha ido derivando distintas cosas, ¿no? Pero ahora como que estamos haciendo mucho hincapié en el tema de el desarrollo del saber obrero adentro de la organización del trabajo, vinculado ahora les cuento de los proyectos que estoy, vinculado por ejemplo con el tema de la productividad, porque hay como una serie de conceptos que parecería que no tienen, o que no tienen apellido, o que no tienen explicación que no sea la única, que es la que se da, ¿no? Entonces, no sé, productividad. ¿Qué tema? El tema de la productividad. Disciplina, y todo eso tiene que ver con la relación capital-trabajo que estructura la sociedad, pero tiene que ver con cómo esa relación adquiere una formita concreta dentro de cada unidad de producción. Y a su vez, cómo, hoy lo discutíamos con unos compañeros de mañana, y a su vez cómo el capital, digamos, en las organizaciones productivas, históricamente, desde antes de la Revolución Industrial, desde el trabajo a domicilio que precedió a lo que fue la Revolución Industrial, da una pelea por irse apropiando, sí, porque lo más fácil y lo más conocido es la apropiación de la plusvalía, de la ganancia, sí, todo bien, pero también hay una carrera y una batalla por apropiarse cada vez más del conocimiento que se desarrolla en el proceso de trabajo. Por eso también van cambiando las formas de organización. Eso es un tema sumamente interesante y sobre todo muy discutido. Cuando tú me hablabas del tema de la productividad, yo me acuerdo que cuando nosotros éramos aprendices de sindicalistas, pero retornaban los viejos de las cárceles y todo lo demás, en mi caso Pietrarroya y demás, yo me acuerdo que una vez se tocó el tema de productividad referido a una empresa que quería tratar el tema con los trabajadores y que no se cerraba a hablarlo con el sindicato. Y bueno, yo lo fui a consultar a Rosario, nosotros discutimos horario, salario y no me acuerdo de alguna otra cosa más. Tema de productividad nosotros no entramos. Pero eso también, fue en los 80 y pico. Sí, claro. Eso también es propio de la época, ¿no? Por ejemplo, ahora está pasando. Primero, empiezo por el proyecto que estamos haciendo en el marco del Instituto Cuesta Duarte, el PIT-CNT, un proyecto que financia INEFOP. Nosotros habíamos hecho un proyecto pequeño que estaba orientado a la industria automotriz y a la electroelectrónica, de capacitación en productividad. Ese proyecto fue bastante bien evaluado. Ahora después yo te cuento más o menos en qué consiste, les cuento. Y ese proyecto después se formó en otro, que se escaló el primero en cantidad de ramas de actividad y en profundización de los temas, que es el que estamos ahora, que se llama Saberes en Acción. Saberes en Acción. Porque, ¿qué pasa? Eso que vos decís, cada vez menos los trabajadores se fueron negando cada vez menos a discutir productividad, ¿no? Hay convenios colectivos que tienen cláusulas de productividad, que cuando vos los rascás no son cláusulas de productividad, son primas por distintas cosas. Pero lo que pasa también es que cuando son convocados los trabajadores a discutir productividad, que generalmente se discute más bipartita que tripartitamente, la gente lo primero que interpreta es intensifican el trabajo. Cuando decís más bipartita que tripartitamente, lo decís porque es los trabajadores directamente con la empresa. Se hace un comité de donde se discute productividad. Y sin el sindicato nacional que los representa. No, el sindicato nacional muchas veces nos acompaña, eso no es problema. Pero digo que no es tripartita en el sentido que sea una negociación que se lleve a cabo en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo. Por ahí se puede refrendar en el Ministerio de Trabajo, pero el diálogo, la conversa es trabajadores y patrones. Pero lo que usualmente interpretan los trabajadores, y han tenido razón,
históricamente es discutir productividad, y que nos van a intensificar el trabajo, ¿no? Nos vamos a doblar más la espalda, tenemos que trabajar más rápido, nos vamos a cansar más, etcétera, etcétera. Desarrollame un poquito qué implicaría el concepto productividad. Ahí vamos. Pero el concepto de productividad es la palabra alude a lo mismo, pero va cambiando de acuerdo a la organización del trabajo, ¿no? Uh-huh. A ver, la productividad, para decirlo en bruto, es la relación entre lo que necesita el proceso de trabajo, o sea, todos los insumos, y el producto que sale al final, ¿no? Es la relación entre eso, entre insumo y producto final. Los insumos hay algunos que se pueden medir. Y usualmente cuando vos miras las estadísticas nacionales, las medidas de productividad que se sacan con la encuesta de actividad económica, te miden horas trabajadas y personal ocupado. Uh-huh. Eso no es inocente tampoco, porque en realidad si partimos de la base, que es la base de la que yo parto, de que el valor en la producción lo genera el trabajo, en su modificación de todo, y se agrega un valor, evidentemente que mirar la productividad mirando a los trabajadores y el trabajo que realizan, está bien rumbeado, pero no es lo único. La mirada del empresario sobre el tema de la productividad, ¿tendría que ser la misma mirada del trabajador con respecto a la productividad? No, a ver. ¿Se encuentran en algún momento? Yo creo que hay posibilidades de acuerdo, pero creo que como objetivamente están en lugares distintos. A ver, ahí el problema es cómo se distribuye lo que se genera por ganancia de productividad, que es la misma pelea. O sea, lo que se discute en consejo de salario, discutir salario es, bueno, discutir una mayor o menor porción del plusvalor que se genera en la producción, ¿no? No hay... Estás discutiendo básicamente sobre la misma cosa, pero referido a otro momento de la producción. Pero la productividad implica la posibilidad, en el entendido de que es una relación entre los insumos y lo que sale al final, y entendiendo ahí el trabajo humano, la productividad del trabajo humano, ¿cuál es? La puesta en juego de la capacidad de trabajo, ¿está? Pero la capacidad del trabajo, de acuerdo a la organización, se va a medir en distintas cuestiones. Entonces, si vos tenés una organización taylorista, donde el trabajo está dividido en pequeñas porciones y la producción es masiva, el criterio de productividad más importante va a ser la velocidad, ¿no? Claro. La cantidad de producción que yo saco en determinado tiempo de trabajo. Eso que tú señalabas hoy, como que el trabajador inclusive rápidamente, en medida que le hablan, que tiene algo de experiencia adentro de una cuestión fabril, enseguida que le hablan de productividad, piensa en intensificación, que fue la palabra que tú usaste. Exacto. Eso por un lado. Pero por otro lado, así como está desigualmente distribuida la ganancia que genera la producción, está desigualmente distribuido el conocimiento sobre la producción, que eso tampoco es inocente, eso es resultado también de un proceso histórico, ¿no? De cómo se ha desarrollado la organización del trabajo. Entonces, muchas veces cuando se plantean estos espacios de discutir productividad, las trabajadoras y los trabajadores no tienen elementos como para lograr entender la totalidad de las cuestiones que se plantean. No sé, una de las cosas que tratamos en el curso son tan sencillas como... Y lo más gracioso es que los trabajadores lo saben. Simplemente en el curso les ponemos nombre y la gente inmediatamente asocia qué es. Porque la productividad bruta, la productividad neta, la productividad global, la productividad no sé qué, no, todos los apellidos que se le ponen a la productividad, que son distintas formas de hacer las cuentas, distintas formas de medirlo. Pero lo que apuntamos es a que las trabajadoras y los trabajadores en estos cursos puedan visualizar, que lo visualizan sin ningún problema. Yo siempre les digo a ellos, cuando damos el curso, yo no les voy a decir nada que ustedes no sepan, simplemente capaz que queda ordenado de otra forma cuando lo terminamos, cuando terminamos la capacitación. Que puedan darse cuenta de que hay espacios para discutir productividad que no incluyen la intensificación del trabajo. Y que inclusive con menos tiempo de trabajo, por algo está en juego el planteo de reducción de la jornada laboral. Sí. Que con menos tiempo de trabajo se puede ser más productivo, porque también hay una creciente incorporación del conocimiento de los trabajadores y las trabajadoras al proceso de producción, que por algo el capital ha tratado siempre como de apropiarse de esos conocimientos, que es posible discutir productividad
Es la regulación científico-técnica. En otros términos. Claro, en parte sí. En otros términos. El tema es que hay una cuestión clave en la organización de la producción bajo el capitalismo, que es donde hasta nuevo aviso vivimos nosotros, que generalmente la negociación colectiva, la negociación tripartita o el diálogo social, como dice la OIT, es mucho más fácil. Yo siempre lo digo en forma exagerada, pero yo creo que es mucho más fácil conseguir un aumento del 100% del salario que conseguir que te dejen discutir sobre la organización del trabajo, ¿no? La organización del trabajo es aquel coto que es exclusivo del sector empresarial. Sí. Y los empresarios, en distinta medida, como sucede siempre, hay algunos que pueden... Tampoco he entrevistado a muchos empresarios. El tema es que a los que uno conoce son a los que están dispuestos a hablar, ¿no? Entonces yo tengo la visión de los que están dispuestos a hablar. No sé, el año pasado hubo una empresa de electroelectrónica donde en el curso de productividad los propios empresarios dijeron, bueno, repartimos el personal en 2 partes y no trabajamos medio horario, o sea, organizaron de tal forma de no trabajar y fueron a los talleres desde el dueño para abajo a todo el mundo y participaron como uno más del taller. En otros lados no llegás a plantear la capacitación porque ya les mandan decir a los trabajadores, no, acá no vamos a hacer nada. Y lo hacemos solos con los trabajadores afuera. Y hay otros que te dicen, bueno, qué interesante, pasame el material. O sea, hay una disposición a discutir. Porque también hay como una visión desde el lado empresarial, pero te vuelvo a repetir, como yo no trabajo con los empresarios, esto no es el resultado de una observación científica o sistemática, sino que es una impresión a partir de los que yo interactúo. Ahora, tú pensás ya a esta altura de los acontecimientos, ya tenés varios años y trabajando directamente con trabajadores organizados, digamos, sindicatos nacionales, empresa correspondiente, comité de empresa. ¿Qué te da como resultado de esto que es? Discutir productividad, evidentemente a cambio de salario. Claro. A cambio de salario. Y con esto de las dos partes que siempre van a esta negociación con confrontación. Sí, veces, claramente. Sí, o sea, la productividad hoy por hoy es uno más de los ingredientes que se ha incorporado a la discusión del tema del salario, ¿no? Tema de salario y condiciones de trabajo, ¿no? No se ha incorporado tanto. Es en medida que lo acepta la empresa y que lo incorpora el personal, el sindicato. Claro, a ver, está planteado. Te digo lo que está pasando como a nivel nacional. El Ministerio de Trabajo actualmente, en la DINATRA, generó, a instancias del Ministerio de Trabajo, se generó como una comisión que está derivada o adjunta al Consejo Superior Tripartito. Ajá. Se generó una comisión tripartita, obviamente, donde está por el Ministerio de Trabajo la DINATRA, las cámaras empresariales y el PIT-CNT, para ver de qué forma se puede llegar a algunos acuerdos como de grandes líneas para incorporar esa discusión en la negociación colectiva, por ejemplo, que va a empezar el año que viene, ¿no? O sea, y ahí, en el marco como del superior tripartito, digamos, ¿no? Hay como una voluntad de todas las partes de discutámoslo. Eso por un lado. Por otro lado, al discutir el planteo de reducción de la jornada laboral, que 1 de mayo no fue la primera vez que se puso en la palestra, se puso el 1 de mayo anterior y que había generado como un revuelo mayor, es como cada vez más aceptado, ¿no? Paréntesis. Estamos hablando... Ahora, son dos cosas que van juntas. Por supuesto. Dialécticamente juntas. Por supuesto. Va el tema de discutir, el tema de, como estábamos hablando, de la productividad, va de la mano con la reducción de la jornada. Exacto. Perfecto. Entonces, para que eso sí, yo sé bien que tanto los empresarios como el gobierno lo han rechazado. Claro, pero el primer planteo de reducción de la jornada laboral fue como más rechazado. Ahora hay una aceptación social mayor, social y empresarial. Entonces hay algunos empresarios, estos que están dispuestos a hablar, que te dicen, bueno, esto
tarde o temprano va a suceder. Porque además de lo que estamos hablando, y eso era de lo que iba, es un planteo que dice 40 horas semanales. O sea, 8 horas lunes a viernes. No es un planteo estratosférico, ni de reduzcamos a 6 días por hora, a 6 horas por día, ¿no? Entonces, como que vas viendo que muchos empresarios se están dando cuenta de que más tarde, más temprano, eso va camino a suceder. Porque además la jornada de más de 40 horas está en la industria manufacturera y en algunos sectores comerciales. Prácticamente en los países del capitalismo central ya se aplica esa jornada. Claro, se aplica ¿sí? en muchos lugares. En muchos lugares. Entonces te dicen, bueno, sí, bárbaro, discutamos la jornada laboral, ¿no? O se puede llegar a discutir, pero discutamos productividad. Y esta flor tiene muchos pétalos, porque en esos grandes números vos ves las ramas de actividad industrial y lo usual es cuando se comparan los índices, está el índice de volumen físico, que es lo que en términos más groseros, lo que se produce, la cantidad de lo que se produce, el índice de personal ocupado y el de horas trabajadas. Usualmente te da que se produce lo mismo o más con menos horas de trabajo y menos personal ocupado. Por lo tanto, pensando la productividad solo en lo que atañe a la fuerza de trabajo, que es lo que mide la estadística nacional, la productividad subió. Sí. ¿Tá? Muchos te dicen que no, que la productividad ha bajado en algunos sectores empresariales, sobre todo a nivel de prensa. Yo no he conversado con ninguno. Te dicen que la productividad ha bajado. Eso no necesariamente es así, también hay que ver como sector por sector, pero hay trabajadores en los sectores que nosotros estamos estudiando en este proyecto, hay trabajadoras y trabajadores que te dicen, no, en nuestra rama de actividad se produce más y se produce mejor. Si vamos a discutir la jornada laboral, nuestra gran pregunta es, ¿a dónde ponemos el cero? Ahora nos tenemos que ir a punto cero con el tema. Daniel, ¿qué te parece hasta el momento cómo viene la cosa? Claro, nos estamos enterando de muchas cosas nuevas. Acá hay dos cosas que es la pluralidad relativa y la composición orgánica de capital, que no tiene solución. No tiene solución para el capitalismo. Y dijiste la plusvalía relativa y la plusvalía relativa es la que arranca con la tecnología. Sí. Entonces la pluralidad absoluta es que trabajes más rápido, que trabajes más horas, etcétera. Eso fue siglo XIX. Y ahora una manera interesante es que los bancarios y otras más están poniendo el impuesto a la tecnología, ¿no? Y la composición orgánica de capital es una verdad tendencial del capitalismo por el cual cada vez las mercancías por unidad valen menos, tienen menos valor. Y esto es una cosa terrible para el capitalismo, por suerte. Y el desafío de la clase no es las horas de trabajo, mejorar el trabajo, es apoderarse de los medios de producción. Ah, sí, esa. Pero apoderarse es otra cosa, no es sí. apoderarse, está mala la palabra. Apoderarse no, es lograr hacer los medios de producción sin sacárselos a ellos. Lograr hacerse los medios de producción sin sacárselos a ellos. No para hacer torta fritero, que yo los respeto mucho a los tortas friteros, pero no es el objetivo. El objetivo es hacer una pesca y un procesamiento y un ¿cómo se llama? Una fábrica multipropósito, un frigorífico multipropósito, o la construcción o la metalurgia haciendo alternativas y emprendimientos cooperativos, más allá que la palabra cooperativo tiene mala prensa en el Uruguay, pero es la única cosa que se le ocurrió a Marx Está interesante la temática esta, porque además con los nuevos medios de producción, la nueva calidad de la fuerza productiva, tema del trabajo vivo, trabajo muerto, hoy por hoy con esto que estaba citando de los bancarios, tratando de ponerle a las máquinas que sustituyen mano de obra viva un impuesto, sería como quitarle algo
para el trabajador productivo de lo que otros trabajadores incorporaron al trabajo de la máquina, ¿no? Yo lo que me estaba acordando ahora, Mariana, en estas cuestiones de estas discusiones y todo lo demás, el tema por el lado de los empresarios del mantenimiento de la tasa de ganancia, ¿no? Y cómo esa tasa de ganancia... Y eso tiene que ver con lo que le decía con el tema de la incorporación de Ahí tecnología. está, totalmente. Pero me acordaba de cosas que nos empezaron a suceder a nosotros, que es cuando más se nos rompe la vista, Claro. ¿no? Una cadena de producción de laboratorios que estaban presentes en varios lugares, marca famosa porque producían Colgate, entre otros, se retiró del país, donde ese laboratorio tenía 200 trabajadores produciendo, y cuando le preguntan, y trasladan sus capitales de la sucursal de Uruguay, la trasladan a la sucursal de México. Y lo que dice uno de los operadores de la empresa, uno de los directivos de la empresa, es: acá se nos bajó la tasa de ganancia a un 20%. En México la mantenemos a un 40%. Entonces nos conviene llevar los capitales a México y no tenerlos acá. Y por eso la General Motors no produce en Estados Unidos, produce en China, en Japón, en otros Claro, lados. lo que pasa es que eso también tiene todo, esa geografía está toda cambiada, ¿no? Está toda cambiada. Nos vamos, Leo, a una pausa y regresamos. Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra, recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina, no la flor si es que hubo flor. Cuando la luz del día te recobré sin nadie, solo el árbol y el aire en la plaza sombría. Retornamos a la noche de la imprescindible noche de CX36 Radio Centenario. Estamos en Marcianos, estamos con la socióloga del trabajo Mariana Mendi, hablando de varios temas sobre lo mismo. Te interrumpíamos un poco con Daniela a lo último y te hacíamos algunas preguntas o te establecíamos algunas relaciones. Adelante, Mariana. No sé en qué habíamos quedado, porque además después seguimos hablando en el internet. Sí, habíamos entrado tasa de ganancia. Sí. Daniela hablaba de la composición orgánica del capital. A ver, orgánica. A mí hay algunas cosas que me parece interesante. ¿Qué es? A ver, nosotros estamos hablando de cómo funciona la producción, ¿no? Podemos hablar de cómo funciona y también podemos hablar de cómo debería de funcionar, ¿no? Creo, por ejemplo, que en sociedades que intentaron cambiar, no cambiaron la producción radicalmente, y eso es un freno absoluto, porque yo no creo que el cambio esté en la propiedad, o sea, que sí es parte, pero puede ser una condición no suficiente, ¿no? Porque yo siempre hablo cuando hacemos estos cursos, porque siempre hay, en los cursos de formación sindical básicamente, siempre hay alguna trabajadora o algún trabajador que dice, bueno, pero en el PICNT nosotros queremos, en la carta constitutiva, en la declaración, que es una sociedad sin explotados ni explotadores. Uh-huh. Y nosotros queremos manejarlo, tener los medios de producción, sí, bárbaro.
Pero yo te voy a dar un ejemplo de tener una propiedad de un medio de producción. A mí me regalan, ese ejemplo lo daba el otro día en un curso. A mí mañana me regalan un torno y yo lo pongo en la mitad del living de mi casa y veo qué vuelta tiene para colgarle plantas. Porque no tengo la más mínima idea de qué hacer con un torno, ¿no? Entonces yo voy a ser la propietaria del torno, voy a ser dueña de un medio de producción y no sé qué voy a hacer con él. Porque no tengo el conocimiento que me habilita a encadenarlo en un proceso, a interactuar con otros trabajadores y a decidir qué produzco, cómo lo produzco y para quién lo produzco, ¿no? Esa es, para mí es la clave. ¿Y por qué me parece tan interesante insistir con esto del conocimiento? Porque es eso. O lo mismo, que me den, tenemos, es otra típica de los cursos. Me acuerdo cuando trabajábamos con empresas recuperadas. Pero ahora tenemos la sartén por el mango. Sí, bárbaro. Ahora, a mí me dan una sartén y yo la agarro por el mango. Y si voy a fritar carne picada para las empanadas y en vez de aceite le meto detergente, yo sigo teniendo la sartén por el mango y adiós. Porque no supe qué hacer o lo hice mal. Entonces, hay un aspecto que tiene que ver, y eso lo discutíamos con unos compañeros hoy de mañana por un trabajo que ellos están haciendo. Hay algo que tiene que ver con el conocimiento, que es clave para pensar en el proceso de trabajo y en esos medios. Porque hasta ahora, ¿cómo se mueve el capital en el sistema en el que vivimos? Cuando yo tengo una máquina, ¿no? Acá, esa máquina está creada de forma tal que tiene condensado lo que le dicen el trabajo muerto, ¿no? Hay trabajo puesto acá. Yo estoy frente a un objeto que condensa trabajo, pero yo estoy frente a un objeto que condensa conocimientos. Y en este caso estamos hablando del micrófono, pero si estoy mirando un sistema productivo, las máquinas han tratado de incorporar operaciones realizadas por los humanos para que las puedan hacer las máquinas. Antes de la robotización incluso, no necesariamente hablamos de autómata, ¿no? ¿Por qué? Porque el capital mira el proceso de trabajo y apropia. No solo se apropia de la tasa de ganancia, sino que se va a apropiar de ese conocimiento. Y ahí hay, como él decía, hay un callejón sin salida. Porque en la medida en que vos también incorporás máquinas que van sustituyendo trabajo humano, el trabajo humano, que es la parte que genera valor en la creación de productos, de servicios, de lo que sea, va disminuyendo. Entonces, a ver, la clave sigue siendo cómo está barajado el asunto, ¿no? Porque si, bueno, volviendo a lo de la productividad, se puede hacer un acuerdo y poder aumentar la productividad en una firma industrial, en una firma de servicio, en la salud, donde sea. Podés aumentar la productividad de acuerdo a cómo se mida. Uh-huh. Pero si el incremento de ganancia que implica ese aumento de la productividad para la empresa no se vuelca en parte para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, no pasa nada. Sí. Igual aumento de la productividad. Uh-huh, uh-huh. También hay que ver qué implica el aumento de la productividad. El otro día un trabajador cuestionaba con mucha razón en uno de los cursos, bueno, cuando a una consulta médica el famoso manual de procedimientos de trabajo le dice, bueno, no puedes estar más de 15 minutos con un paciente. Y bueno, y ahí hay que ver el resultado final de ese trabajo y de esa productividad. Con mucha suerte. 10 minutos. Claro. ¿No? Entonces, ahí sí hay una concepción que por ahí se enfrenta y que creo que también es parte de las contradicciones de nuestra sociedad. Vos decías hoy la parte que todo se metía de las gerencias, de los recursos humanos. O sea, ahí hay una concepción de eficiencia propiamente empresarial y capitalista en el sentido de ganancia, pero ahí hay otra concepción de productividad que tiene que ver con la salud humana, ¿no? Y evidentemente y objetivamente que están enfrentadas. Y en el medio de eso está el médico que le tiene que dedicar 10 minutos con suerte, como decía él, o 15, pero que hay veces que sabe que tiene que seguir hasta la media hora porque si no va a encontrar los elementos mínimos que le permitan hacer un diagnóstico real, ¿no? Totalmente. Entonces, la otra cuestión tiene que ver, por más productivo que seas, con qué producís y para qué producís. Acá estamos cansados de escuchar, ¿no? La matriz productiva, que el primario exportadora. Sí, bueno,
¿A qué se va a dedicar el Uruguay? Ahora, ¿en qué A lo que medida? yo dije, porque hay una cosa que se llama dependencia. Sí, pero no es una lápida, hay que superarlo. No se puede. Bueno, ahí No, No se puede. La historia de la humanidad dice que pocos pudieron. Los tigres asiáticos en circunstancias muy especiales, Japón, Taiwán, y el único fenómeno así, desde del feudalismo al desarrollo de la fuerza productiva y al imperialismo, es China. Pero China tenía para ofrecer muchas cosas. 1.300 millones de personas y una exigencia estatal que las empresas yanquis o japonesas o cosas, tenía que dejar tecnología. Claro. Tenía que dejar tecnología. Y si eso no es así, yo me río porque me daba tristeza. En plena pandemia venían los virólogos y los epidemiólogos y la cosa, y nos decían que estaban preparando vacunas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero uno miraba el laboratorio y todo lo que había en el laboratorio era importado. Nosotros no producimos nada de eso. Entonces es dependencia. Los casimiles, aquellos de los 60 y de los 70, producíamos lana, la mandábamos a Inglaterra, y Inglaterra nos mandaba los casimiles. No, exportaba, sí. Bueno, a mí me lo dijo una vez una empresaria vasca que había venido a un seminario, no me acuerdo qué evento era, pero te hablo hace 15, 20 años. Dijo, yo te paso una pregunta que no entiendo. Sí, ¿por qué con los cueros de ustedes los italianos hacen seda? ¿Seda? Y ustedes mandan, claro, de tan delicados que los dejan. Y ustedes los mandan... Bueno, yo tampoco te sé contestar esa pregunta. En realidad es... No, en parte es así. Pero yo creo que Uruguay puede tener algunas características. Lo que pasa es que se requiere también como una cierta planificación y una determinación de a qué. Vos tenés unas empresas públicas tremendas que no tenés en ninguna parte del mundo. Esas empresas podrían estar en condiciones de liderar investigación y desarrollo, tecnología. Bueno, de hecho lo han estado. Lo que pasa ahí que en el libro yo cito a un trabajo del CIEDUR motorizar del año producción. 84, Sí. liderado por Astori revolucionario en aquel momento. ¿Y cuál es el planteo? El planteo es un mercado común, pero empezando por la producción, siguiendo por la tecnología, pasando por lo financiero y al final lo comercial. Y ese era el desafío que planteaba. Es interesantísimo porque no usa categorías marxistas. Entonces, pero se entiende perfectamente lo que quiere decir. ese era el planteo de Astori. Sí, sí. Un rediseño, No, es el CIEDUR saca una publicación que son la situación social y económica del Uruguay del 80. Sí, me acuerdo. Por 5 o 6 varios autores. fascículos, sí. El autor principal que arranca es Astori, que da una especie de resumen de todo. Y está muy bien. Está muy bien. CIEDUR. Lo que pasa, yo pienso, Mariana, lo que plantea, por supuesto que lo que plantea Daniel, y que además lo vas a ver graficado en su libro, es de recibo. Sí, claro. Pero evidentemente nosotros también tenemos otras formulaciones. No vemos las cosas estáticamente. Lo que pasa, más allá que es difícil ir contra estos procesos que ya están caracterizados de determinada manera, no es imposible fisurarlos y demás. Nosotros estamos en un repliegue con respecto a los éxitos de todo el sistema capitalista, empresarial y demás. Pero aplican sus dinámicas donde quieren y como quieren. Está claro. Ahora, yo lo que veo en el trabajo que están haciendo ustedes en el PIC-CNT es porque no se sienten derrotados y porque piensan darles instrumentos. Es que yo creo que hay unas vías de escape. Evidente. En Uruguay, por dos condiciones. A ver, siempre y cuando exista lo que los trabajadores, si queremos una política industrial, y yo les digo, bueno, después de la política industrial hay que poner los puntos suspensivos y rellenarlos, ¿no? Porque una política industrial puede haber varias políticas industriales. Entonces, pero con respecto a lo que él decía, que en términos generales es así, la dependencia es un ancla, pero vos tenés, por ejemplo, ese sistema de empresas públicas y vos tenés una población chiquita, ¿no? Que te permite, y tenés un Estado, o deberías tener un Estado,
que debería de tomar ciertas decisiones que no implican hacerle mella a nadie a nivel internacional, pero por ejemplo, mirá, ahí hablando hoy de los empresarios, lo discutí el otro día con una empresaria de la vestimenta que tenía, y tienen una idea muy similar con el sindicato en ese sentido. Decía, solo con que el Estado se comprometiese a comprar túnicas, cierta vestimenta a la industria nacional, se pilotearía mucho mejor la situación del trabajo en la vestimenta. No me compró los uniformes en China. Claro. Sí. Pero entonces, si me decís, bueno, Estados Unidos le deja de comprar uniforme a China, es un agujero del mercado, ¿no? Pero a Uruguay, ¿a quién le va a hacer un problema por no? No. Entonces, yo creo que son decisiones explícitas, y que apuntan como a cubrir necesidades, porque en realidad se sigue exportando producción primaria y con cosas de muy poco valor agregado. O sea, el sector lácteo, la leche fluida no se puede exportar porque para primero lleva sistema de congelado, transporte, ¿no? Se exporta en polvo. Claro que tiene una industrialización, ahora, pero no deja de ser un commodity. En escala, además, Mariana. Sí. Y voy a una cuestión de perogrullo, ni siquiera a una cuestión muy determinante. Así como decimos, qué agrandados son los porteños a veces, pero tienen razón, porque tienen una economía de escala y tienen 40 millones de habitantes, pueden ver las cosas de otra manera. Y han logrado desarrollos industriales nacionales, han logrado tener yacimientos de petróleo nacionalizados. Entonces, y el litio. Tiene el litio ahora. Argentina tiene todo. Es la Rusia, yo digo, es la Rusia de América. Totalmente. Entonces vos decís, ahora, qué agrandados somos nosotros a veces. Cuando yo he tratado muchas veces, porque lo tenía socialmente de amigo, con empresarios vinculados al tema de los zapatos. Entonces, ¿qué te decían? No, con la escala del Uruguay, no, tenemos que colocar en el mercado europeo. Después iban a tratar de entrar en un nicho de mercado europeo, y lo que le exigían eran cifras, producir 500.000, no podían producirlo nunca con la capacidad instalada que tenían acá. Entonces, pero no veían la economía de escala que tenían dentro del propio país. El problema entre producción, precios y todo lo demás. Claro. Acá hay 3,5 millones de habitantes que necesitan zapatos. Y no podían producir para 100.000 que le pedían una entrega allá. Entonces, a veces es un poco por dónde va la mirada, ¿no?, de la gente para no estarse haciendo falsos objetivos. Yo nada de esto es en contra, es simplemente que a veces no se sabe. Esto que estaban diciendo ustedes, ¿por qué no empiezan a...? Por eso yo decía, todo el instrumental que ustedes... Y una cosa que a veces nos olvidamos, y no es por desplegar la banderita, ¿no? Todo lo que hemos hecho en el Uruguay. La vez pasada, cuando hablábamos con Sumaru, él le decía, porque se levantó ahí un fulano en una reunión, entonces decía, no, porque acá tenemos acuerdos a nivel de clase trabajadora y no podemos ir por otro lado, que no, hay que respetar los acuerdos, los consensos. ¿Pero qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a esto de la central obrera, con los problemas que hubo por el tema de las firmas y todo lo demás, y que entonces... Pero entonces, ¿nosotros desde dónde? ¿Por qué tenemos una central única en el Uruguay? ¿Por qué la central esta parió un programa? ¿Por qué hubo un congreso del pueblo del cual sale la central? Porque hay, como decía Enrique Rodríguez, hay duendes que transitan por dentro de nuestra historia y que nos han permitido a los uruguayos tener una situación de privilegio con respecto a cuestiones ideológicas, a cuestiones políticas y a cuestiones que se han planteado en el desarrollo. Yo te decía, leyendo a estos dos economistas, decían, el problema del Uruguay no es que no instale muchas veces capacidades de desarrollo y que de repente con una burguesía liberal, empresarial, medianamente ilustrada, y con un movimiento sindical que puede acompañar situaciones de desarrollo, dentro de este paísito muchas veces se han logrado periodos de desarrollo industrial y demás. Muchas veces el Frente Amplio reclamaba
lo fundacional del mejor momento que vivió el país y se olvidaron de otros mejores momentos que vivió este país y los vivió por más de una década muchas veces en ciertos grados de desarrollo. Entonces, en función de todo eso, hoy hasta nos olvidamos del presente. En estos momentos que están yendo todos, progresismo, conservadurismo, están yendo a elecciones. No se cae una idea programática de desarrollo industrial de esto, de aquello, de lo otro, y acabamos de tener un 1 de mayo, y no es porque sea un amigo, donde el PIC-CNT emite un mensaje para dentro de la sociedad de las cosas que hay que empezar a hacer. Por eso creo que es tan importante el desarrollo de los trabajadores en cuanto a los conocimientos. Y a sistematizar conocimientos que ya tienen, porque para mí la única manera en estas perspectivas, ¿no? Obviamente que no es lo mismo un escenario que otro, eso está claro, pero la capacidad de incidencia del movimiento de los trabajadores es clave, ¿no? En cualquier escenario de futuros gobiernos. Y de las cabezas que hay allí, ¿no, Mariana? Exacto, porque evidentemente vos infeccionás a un movimiento sindical de determinadas teorías, tesis y todo más. Fukuyama dijo, bueno, se terminaron las ideologías, se terminaron los problemas ideológicos. Y yo creo que están más presentes que nunca en una cantidad de lugares, ¿no? Por eso digo, ya no lo dice más. Si los trabajadores, claro, lo dejó de decir. Si los trabajadores y las trabajadoras son capaces, que lo son, o sea, si no, no estaríamos haciendo estos trabajos. Yo parto de la base de que son capaces de apropiarse lentamente o rápidamente, como sea, pero de procesar capacidades analíticas de los procesos de trabajo, de ver por dónde va su rama de actividad, la organización del trabajo, verse frente a otros trabajadores de otras ramas de actividad, encontrar las similitudes, encontrar las diferencias, poder... Ahora, ¿hay quiebres generacionales para acceder a ese conocimiento, Mariana? No. ¿Está el tema de la dictadura, una generación? No, a ver, yo lo que veo, pero acá en este proyecto que estamos participando son trabajadores y trabajadoras de la industria que son, a pesar de las heterogeneidades, son homogéneos porque hay un proceso de socialización que es distinto. Ajá. ¿No? Entonces, en la industria, si la fábrica, por ejemplo, está sindicalizada, la socialización del joven sindicalizado se procesa sin mayores problemas y sin mayores confrontaciones generacionales, ¿no? El sindicato nacional tiene que ver también, grado de desarrollo. Pero hay cuestiones complicadas, por ejemplo, la uberización del trabajo. Ah, esa es la otra. Ahí no tocamos las plataformas. Ese es otro tema que nosotros estamos estudiando. Ahí salió un libro hace poco que se les recomiendo. La explotación es brutal, ¿eh? Sí. Brutal. Ahora 12 horas al servicio de la... 12 horas para sacar un sueldo. Para sacar un sueldo más o menos, arriesgando la vida porque había una que decía, no, los varones se arriesgan más, entonces ganan sueldos mayores que nosotras. Además empezó con una idealización el asunto porque al final terminó siendo una explotación parecida al taxi. Yo estaba trabajando en el taxi justamente. Claro. Ahí les recomiendo que lean el libro de Marrero, Nicolás Marrero, un gran compañero, que es compañero de trabajo, que se llama... Ay, se me acaba de ir el nombre, pero Precarización ya o algo así. Es un libro de tapa verde. Me va a matar Nicolás que me olvide el nombre del libro en este momento. No hay problema. Pero los años no pasan en vano. Va a haber tiempo, Mariana. Nicolás también puede... Es un buen... Mira, yo les hago, es un buen invitado para lo podemos invitar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y desarrolló todo un trabajo. Nosotros hemos trabajado juntos en este tema de las plataformas, pero Nicolás lo ha profundizado mucho más. Y ese libro tiene origen en una encuesta que se hizo en la pandemia a los trabajadores de las plataformas de reparto y da cuenta de eso. Porque además el tema ahí de la explotación, más allá de la explotación concreta, está el tema que nosotros lo discutimos bastante, que es algo que se desarrolla en los estudios del trabajo actuales,
y que tiene que ver con el desarrollo de lo que le llaman el management, las teorías del management, que son estas teorías gerenciales, que más allá de tasa de ganancia, apuntan a capturar la subjetividad del trabajador. Porque ahora hay una disputa en los espacios de trabajo de ganar la subjetividad del trabajador en tanto ser colectivo para la empresa en contraposición con la organización de clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una empresa muy conocida de reparto de mercaderías, había una figura laboral que se llamaba embajador de clima. Mirá qué nombre. Embajador de clima. El embajador de clima es aquel, o la embajadora de clima, es aquel que hace lo mismo que un delegado sindical, pero es de la empresa. Entonces nosotros trabajamos los 4 juntos, vos sos el embajador de clima. Entonces yo voy y le digo, pero che, Daniel, pasamos un calor bárbaro en verano. Habría que ver de poner un aire acondicionado, Cuando la empresa hace reunión con los embajadores de clima, vos le batís todos esos problemas, ¿no? Le decís, bueno, hay un problema, se pasa calor, y la empresa de poco va resolviendo, sobre todo en esas empresas muy poderosas donde resolver eso no les mueve la aguja en lo económico, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que un delegado sindical no está para resolver el aire acondicionado, pero eso, objetivamente, ¿qué cuestiona? La legitimidad del representante de clase de los trabajadores, porque la empresa ya se va a ocupar de eso. Y de la misma forma que a la inversa, rebaja posibles reclamos de los trabajadores que creen que un delegado sindical es algo muy parecido a eso de embajador de clima, entonces van y le dicen, por ejemplo, che, hace 2 semanas que no nos ponen el frutero con las manzanas y las mandarinas, ¿no? Y a vos que te dan ganas de decir delegado sindical, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Entonces te ves comprometido a llevarlo. Sí, entonces, sí. La batalla por además de la captura de conocimiento, del conocimiento obrero, además de la batalla por pelear contra la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que ya la explicó clarito Marx, hay una batalla por construcción de subjetividad que es feroz. Sí. Ya están terminando. Los trabajadores de... No, nos queda media hora. Vamos hasta las 8:30. Había una batalla cuando una empresa de reparto despidió a un montón de trabajadores. Hubo una movilización en la puerta del Ministerio de Trabajo y había unos trabajadores migrantes que estaban ahí manifestando en solidaridad con la gente que había sido despedida, ¿sí? Y como yo los había entrevistado en un momento y que me puse a conversar con ellos y veo que uno se enoja muchísimo y mirando así los mensajes del celular dice, pero vos podés creer, mirá lo que me está mandando fulano, le dice al otro. Y el otro era uno que pasaba una moto y le decía, ¿qué estás haciendo ahí si vos sos empresario como yo? ¿Por qué? Porque la construcción ideológica y de captura de subjetividad de ese sistema de trabajo es, vos trabajás en tu tiempo libre, te conectás cuando querés, te desconectás como querés, disponés de tu tiempo, disponés de tu horario, sos empresario de vos mismo, ¿no? Hay un trabajador neoliberal. Exacto, es la construcción de un sujeto neoliberal. Es construir un sujeto que es funcional a esa manera. Todo depende de mí. Si yo no corro atrás con la moto para repartir, y eso es en ese plano. Y de aquel asunto que se había concientizado tanto nuestra clase trabajadora como otras clases trabajadoras del mundo, de que no había salvación si no era con todos, el tema de la solidaridad, eso, la unidad, claro. La concepción de clase, eso así como están triunfando en el mundo entero, que el sistema capitalista está expandido, evidentemente, porque están construyendo en más del 90% del mundo. Porque construyen hegemonía. Por supuesto. Que Gramsci tenía mucha razón. Y tratan de que aquello de la lucha de clases, que como decía Arismendi, no se detiene en la puerta de ningún convento ni nada por el estilo, claro. Deje de existir. Yo insistía mucho, sobre todo cuando tuve que vivir unos años en el Paraguay, con que lo de Marx en cuanto a lucha de clases no es una consigna para agitar a la clase trabajadora en contra de la clase empresarial. Es una constatación que hace pero Marx, además es una es una constatación objetiva y que ni siquiera adquiere por momentos, o sea, puede haber lucha de clases sin lucha. Digamos, ¿no? Es lo que hablamos. Sí, cuando discutís productividad, vos podés tener la más amigable de las charlas y defender distintos lugares.
son posiciones casi que objetivas. Y hablando con Marcelo, pero cuando lo esloganizamos también lo analizamos desde las posturas críticas. Y viste que eso porque lucha de clase no es putear a un empresario. Totalmente. No es encarar mal las cosas, lucha de clase. No es que cuanto más fiero te pongas o cuanto más cuchillo entre los dientes tengas, conseguís mejores cosas, ¿no? Ser un buen argumentador y demás para una discusión entre un gobierno, los empresarios, los trabajadores, es muy bueno, hasta para dejar sentada la disconformidad con lo que se resolvió ahí, eso va a ser una cuestión histórica. No, pero lo que veíamos con Marcelo, que gran parte de la problemática que hoy tenemos, de lo que influencia a la clase trabajadora como tal, y le hace tratar de perder identidad que es tan importante, es el hecho de que también muchos movimientos que antes habían sido corrida de su presencia dentro de la clase trabajadora y sus organizaciones han retornado. Han retornado. En este país, como ser el reformismo por el lado de muchos sindicatos oficialistas que había, oficialistas en cuanto al Partido Colorado, Partido Nacional, prácticamente se lo hizo desaparecer. Toda la lucha de anarquistas, socialistas, comunistas, sus influencias ideológicas dentro del movimiento obrero, hicieron desaparecer esas corrientes que hoy están reapareciendo y están formalizando su posición. Volvió la discusión del sindicato policial adentro del PIC-CNT, frente a la represión que tuvieron con los trabajadores de la pesca. Yo en eso nunca Es complicado eso. Es complicado, sí, por supuesto. Hay una cosa que se llama aparato burocrático militar del Estado burgués, que yo creo que es el aparato represivo, sí, yo creo que existe. Totalmente. Yo además es complicado, sí. A la vuelta podemos tratar un poco más este asunto y la estamos dejando sin tratar su verdadero asunto a Mariana. Qué par de charlatanes. Yo no era así, Mariana. Tú me conociste, conociste hace tiempo y sabías que no. No, pero lo importante es eso. Cuando hablas de los cambios de trabajo, eso él nombraba, ¿no? Coexiste la plataforma, sistemas de trabajo a domicilio, trabajos precarios, trabajo en los servicios cambió todo. El trabajo en los servicios y del comercio cambió radicalmente. Procesos que son de las clasificaciones, para mí, y capaz que lo que digo es un disparate, para mí hay un montón de cuestiones que son obsoletas, que dan cuenta de una manera de producir mucho más homogénea, que no desapareció, pero se superponen como en capas, ¿no? Entonces, te dicen, porque además viste que también las elaboraciones intelectuales también agarran modas, ¿no? Entonces te dicen, el taylorismo no existe más. No, el taylorismo entró en crisis en los años 70 y pico con la crisis del petróleo, crisis de productividad, esta forma de producir en serie, en masa, no es más productiva, hay que pensar otra cosa, pero no desapareció. Se le superpuso otra cosa, ¿no? Entonces vos tenés todo, pedacitos, un pedacito de cada cosa. Y en esa heterogeneidad, y eso también es funcional a la construcción de hegemonía del sistema. Porque vos no tenés una clase trabajadora homogénea. Vos tenés una clase trabajadora que está separada ideológicamente. No que ella se siente ideológicamente separada, pero la construcción desde el poder más hegemónico. Unos son empresarios de sí mismos, otros son trabajadores formales, que poco menos que sos privilegiado, ¿no? O sea, te lo venden, incluso te lo venden en teorías científicas. Aquel trabajador formal que tiene seguridad social cubierta y trabaja 8 horas, no sé de qué se queja, ¿no? Te pido un minuto ahí. Dale. Nos vamos, Leo, a una necesaria pausa. Den distante, sin voces y sin humo, lugares en que hubo un triste visitante. Recuérdame, mi
si es que hubo flor. Ahora que no hay nada, sino fotografías, cartón de la vida, es rosa imaginada. Recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina, no la flor, si es que hubo flor. (20:12). Nos van quedando pocos minutitos. Pasa rapidísimo, acá. Se pasa rapidísimo, qué suerte. Pero ¿pasaste bien, Mariana? Claro. Bárbaro. Ni sabés la calidez que tenemos del otro lado, la audiencia. Que viene creciendo, Daniel. Claro, no ha sido poco el esfuerzo, ¿no? Son 3 añitos, vamos a entrar en el cuarto. En septiembre estaríamos llegando al cuarto año. Empezar el cuarto año de Marciano. Bueno, por suerte, gran saludo a nuestra audiencia que está allí. Y bueno, y a estos trovadores que nos han precedido hoy, Silvio Rodríguez por un lado, que les aconsejo en esto que estamos hablando de unir los temas del trabajo a los temas de la conciencia, los temas de la necesidad de cambiar este sistema que sigue produciendo guerras, que sigue produciendo explotación, que sigue produciendo esta vida de la humanidad tan disímil, tan distinta. Recuerdo que ya que somos marcianos, vamos a recordar una de las cosas que decía Marx. Marx decía que en casi todos los sistemas del presente convivían con la existencia de como microclimas en determinados lugares donde se volvían a reiterar los sistemas del pasado. Los sistemas de explotación del pasado, como algunas ínsulas de la Edad Media, presencia de la esclavitud. ¿Se acuerdan? Claro, pero son funcionales al sistema global, de la misma forma por supuesto, que en maneras de producir anteriores había relaciones. Sí. A ver, en la antigua Roma había salariados. Totalmente. No era la relación que estructuraba Claro. la sociedad, pero después pasó a ser la relación. Pero que es increíble porque cuando el sistema capitalista te muestra que ya después del grado de desarrollo que hemos alcanzado y del grado de humanismo, porque también lo tratan de vender como un sistema muy humano y que es lo mejor, o cuando te muestran el sistema político que tiene al costado, que es el alabancero del sistema capitalista, el sistema democrático, y te dicen: es perfectible, pero más perfecto que esto no podemos llegar a otra cosa. Eso, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, a ver, para mí no, para mucha gente creo. Acá la cuestión sigue siendo para dónde se va. Yo siempre en los cursos lo ejemplificamos con una frase, ¿no? La famosa frase: ¿qué es lo que hay valor? Y yo les digo, bueno, transformemos esta frase, ¿qué es lo que hay valor?, por qué es lo que tiene que haber valor, ¿no? Porque eso, un callejón sin salida, según donde estés parado, o un callejón con salida. Porque lo que es real, hoy él hablaba del avance del desarrollo de las fuerzas productivas. En este momento, en el mundo, la población del mundo, el nivel tecnológico, está en condiciones de desarrollar una producción que satisfaga las necesidades de todos los que estamos parados arriba de este mundo. Tranquilamente. Por ejemplo, dato, hoy hablamos en la pausa, pero ¿no? no de los que tienen plata para No comprarlo. estoy hablando... Pará un poquito. Estoy diciendo otra cosa. Claro. Hablábamos de la ropa. Si en este momento se fabricara la producción de vestimenta en el mundo, no sé por cuántos años está calculado, estamos vestidos. ¿Sí? Pero bueno, en este momento el mundo está en condiciones, la población del mundo está en condiciones de satisfacer las necesidades de toda la población. Obviamente que eso no sucede, porque el problema está en otro lado.
El problema acá no es tecnológico, el problema no es... el problema es de otro tipo, de cómo están estructuradas las relaciones sociales que dan origen a lo que estamos viviendo. La capacidad instalada da. Lo tecnológico. Y los recursos actuales como da. te dicen también lo tecnológico. Te venden lo tecnológico y la gente en conjunto, me incluyo a todo el mundo, cuando vos te dicen la tecnología, lo primero que pensás es en una máquina sofisticada. No, la tecnología en la producción es un dispositivo que permite resolver un problema productivo. Y esa resolución de un problema productivo la hace alguien. Y ese alguien pertenece o está inmerso en una relación social. Entonces, cuando ese alguien es dueño del aparato productivo en su conjunto, va a diseñar una solución tecnológica. Cuando ese alguien está parado en otro lugar de la sociedad, va a diseñar otra. ¿Está? Entonces, por eso a mí me parece tan importante que los trabajadores y las trabajadoras eleven permanentemente su formación, porque tienen que tomar partido, tienen que meterse en la producción. Históricamente los sindicatos, acá en Uruguay con muchos matices, porque hay muchos ejemplos de sindicatos de distinto tipo, pero si uno piensa en la actividad sindical, está pensando en la distribución. Y creo que para pensar mejor en la distribución hay que poder pararse en la producción y conocer todos los vericuetos que permitan decir, no, si vos querés aumentar la productividad, hay que poner, no sé, voy a decir un disparate. En vez de poner las máquinas así, hay que ponerlas asá y poner a fulano en tal lado y tal. O sea, ocupar ese lugar que no te lo van a dejar ocupar ni te lo dejan ocupar, pero creo que hay una manera de ir instalando eso en el marco del diálogo tripartito y bipartito que permita que las trabajadoras y los trabajadores puedan incidir cada vez más. Y eso solo se hace con mucha discusión colectiva, con mucha elaboración colectiva y elevando el nivel de conocimiento. Yo nunca me crucé con ningún trabajador ni ninguna trabajadora de ningún lugar de trabajo que no supiera y que no pudiera y que no supiera identificar claramente cuáles eran los problemas los que estaba enfrentado esa producción y que no tuviera una teoría para su solución. Ah, mira, eso es importante. ¿Está? Porque quiere decir que al trabajador lo preocupa. Pero ¿y cómo no te va a preocupar si vos pasás mínimo un tercio de tu vida haciendo eso? Y si además, porque si vamos a ser dialécticos y marcianos, como dice el programa, nosotros hacemos el trabajo, pero el trabajo nos hace a nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta? No sé si a vos te pasó en tu actividad sindical, pero no sabría decirte en qué. Pero son claramente diferentes las personas que hace muchos años trabajan en una rama de actividad que las personas que hace muchos años que trabajan en otra. Vos ves que hay algo que es diferente cuando mirás una reunión, una asamblea de trabajadores de los frigoríficos, de los metalúrgicos, de los del pan, de las trabajadoras de la vestimenta. Hay algo ahí que es distinto. Sí. ¿Qué quiere decir? Que también hay una forma de desarrollar la capacidad de trabajo que vos construís, pero que a vos te construye. Entonces, y creo que por ahí empieza el tema ese de apropiarse, ¿no? Porque ahí es apropiarse y reapropiarse. Nosotros decíamos hoy, el capitalismo, el capital se apropia de los conocimientos y genera, ¿no? O sea, genera teorías y sistema de trabajo. No sé, el toyotismo es como es uno de esos primeros intentos por apropiarse de los conocimientos de los trabajadores. Se apropia de los conocimientos. Se intenta apropiar de la subjetividad, ¿no? Obviamente que se apropia. Entonces, ¿qué más apropiación querés de la subjetividad cuando una empresa no tiene más trabajadores y ahora tiene colaboradores? Eso lo estamos escuchando a diario. Mis colaboradores, ¿quién es mi colaborador? ¿Es alguien que me ayuda en algo? Sin fines de lucro. ¿Qué es colaborar? Vayamos a la definición de colaborar. Podés tener empleados, podés tener trabajadores, pero colaboradores, y bueno, eso no es inocente, eso es parte de la construcción, porque no es lo mismo sentirme yo empleada de que colaboradora de, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras van autoconstruyéndose en forma permanente, organizativamente, pero también en el aprendizaje, en el adquirir conocimiento, también está la disputa de esa construcción de subjetividad de trabajadores, ¿no? Y de construcción de conocimientos de los trabajadores, porque de este lado también se construyen conocimientos, que muchas veces son minimizados, ¿no? Ahora, viste que el problema dentro del movimiento sindical,
digamos, cuando uno lo analiza política, ideológicamente, digamos, a la sociedad en su conjunto, pero cuando ya define, yo voy a luchar por la clase trabajadora porque pertenezco a la clase trabajadora. Después haces un desarrollo político ideológico y entendés que no es solamente luchar por la clase trabajadora, hacerlo en tu fábrica, hacerlo con los trabajadores del barrio, sino que hacerlo a nivel nacional. Pero ya desde ahí diste un salto a la política, que para cambiar la sociedad en la que vivís. Y entonces por allí provienen los colectivos de trabajadores organizados sindicalmente, politizados y en determinado momento con ideología como para ver la perspectiva de cambiar el mundo. Desde esa clase, desde una revolución, dicen, bueno, en esta primera etapa, que es la de organización de los trabajadores, viene más que lado la lucha por el salario, a la cual Lenin le daba un valor histórico, la lucha por el salario. Lo tiene y lo sigue teniendo. Claro, que lo tiene y lo sigue teniendo. Y tú que decís que, bueno, que la incorporación de estos conocimientos para el tema, yo lo veo con claridad, me parece que sí, que aporta. Hay otra gente que no. Hay otra gente que de repente dice, esto es meter la cabeza a los trabajadores. Ha habido toda una etapa. ¿Tú te acordás que cuando, ahora que estábamos la vez pasada con Daniel y con otro compañero, estábamos hablando del sujeto social, el sujeto político de la revolución? Por allí tuvo una brillantez, Daniel, de estas que tiene unas cuantas. Yo trato de combatírsela para que no sea tan brillante. Para la que no se crea nada. Claro, que no se crea una cosa así. Pero, ¿qué pasó? Daniel, estábamos con el tema de los desarrollos, pero después el repliegue, cómo involucionamos. Y Daniel dijo, nosotros queremos que el trabajador salte de trabajador en sí a trabajador para sí. Pero hay momentos históricos que necesitamos que vuelva a ser y a entender que necesita ser trabajador para sí. Pero el trabajador nuevo, ¿no? para sí también es el que se autoorganiza. Claro. Y ahora, ¿tú me entendés, Mariana? Trabajador y trabajadora para sí. En eso de, en determinado momento, como ser los compañeros más veteranos, cuando se empezaron a formar cooperativas, las cooperativas de transporte, cooperativas de vivienda y demás, los viejos dirigentes sindicales decían, se me mete en el tema de la cooperativa y me lo chupa y lo perdemos para la lucha de la clase trabajadora. Porque ¿viste? también ha pasado. Entonces, y ha pasado también, nos pasó en Krul, nos pasó en la UNRWA, pero justamente vinculado cuando yo trabajaba en Krul, la otra fábrica de transformadores MAC. Nosotros hicimos un trabajo en MAC en los 98, que hicimos un convenio que fue no hicimos nosotros. El equipo universitario hizo un trabajo con ellos que terminó en un convenio que fue para ese momento, en plenos 90 sin negociación colectiva, fue un convenio impresionante. El tema de las cooperativas dentro de las fábricas muchas veces, con lo que tú decías, esos trabajadores que en una fábrica recuperada y que se empiezan a encontrar con cosas y demás, como en determinado momento dicen, ¿para qué nos habremos metido en esto? Y algún viejo dirigente sindical también sonríe cuando fracasan los proyectos cooperativos. Claro, pero lo que pasa dicen, también, vieron que teníamos razón, que teníamos que eso también terminar. forma parte de esa batalla. Claro. Porque a ver, yo voy a decir algo que va a ser muy polémico, que tiene que ver con esto de la propiedad. Declarar la propiedad de o generar un sistema de propiedad que sea cooperativo no te convierte en bueno ni en malo. El tema es la lógica de apropiación. Entonces vos construís una unidad productiva, desarrollás una unidad productiva en el medio de esta selva, donde tenés que ir afuera y competir con esta selva, pero si no te metes en el trabajo adentro, y que bueno, no alcanza con decir vamos a ser cooperativa y de lo que se gane lo repartimos entre todos y el ingreso es equitativo, que es loable, no estoy criticando eso, es que es loable. Pero si el ingreso son 0,50 y tengo que repartir 0,50 centésimos entre 100, es nada, no alcanza. Y no por una cuestión de lucro, es por una cuestión que me tengo que meter en la producción, en cómo lo produzco, en qué produzco,
en cómo me muevo. Entonces yo siempre me acuerdo que lo discutíamos con varios trabajadores. Bueno, ahora somos cooperativa. Sí. También... Ahora me encuentro, digamos, con la capacidad de hacer una síntesis reproducís, y medularmente encontrar el problema, cómo lo caracterizaban los unos y los otros. Sí, a ver. Los que pretendían, digamos, que se siguiese luchando sobre las bases argumentales, sobre las bases programáticas ya cimentadas, decían que meterse dentro de lo otro, meterse en el saber de cómo funciona la industria dentro de lo que es el sistema capitalista empresarial, te chupa hacia los otros sistemas. Te chupa, te cocta. Es muy complicado. Yo lo que creo es que en este Mirá momento... que yo no estoy diciendo... Estamos de acuerdo, entiendo tu postura. Ahí está. En este momento, con las organizaciones de producción tal cual las tenemos, hay una disputa por la hegemonía de cómo cooptás para la ideología más empresarial, más managerial a los trabajadores, pero que tiene técnicas que están estudiadas y hay libros escritos, ¿no? Es esa, es la de los colaboradores, el management, el coaching, todo con eso. Entonces, esa batalla está instalada sin que estemos viviendo en un sistema ni de cooperativas ni nada. Y la gente aún así se afilia al sindicato. Tenés lugares de afiliación más chica, más grande, mitad y mitad, pero es parte de esa disputa. Y la empresa te los quiere cooptar. Otra de las síntesis. Tenemos que luchar por un salario que nos dé. Para los temas de la seguridad social, para tener un techo sobre la cabeza, claro, para darle educación a nuestros hijos, evidentemente. Para comer, vestirse, pagar los remedios. Y lo otro, y salir el domingo a dar una vueltita. Claro, y lo otro, como meternos en una cooperativa para hacer la vivienda, para ser ahorristas, predios. Pero son las alternativas que se ofrecen claro, dentro de este actual estado de sistema. Cosas. Por eso me gustaba, porque cuando señalaste claro, eso, digo, nosotros lo que estamos haciendo... me parece claro es que hay una división que la plasmó, que no la inventó, pero la plasmó Taylor, y que subyace, o sobrevuela más que subyace todo, es la separación entre el que decide y el que hace, ¿no? Y el que decide, ¿no? Yo pienso, tú trabajas. Esa es la base del Taylorismo. Entonces, ese yo pienso, primero pensaba a partir del trabajo que había estudiado de los obreros, porque lo que estudiaron fueron los movimientos de los trabajadores. Después los movimientos es, bueno, ahora decime qué cosas mejorás y el toyotismo. Estoy haciendo una simplificación histórica, pero la famosa frase te pago para que trabajes y no para que pienses, es la triste síntesis de cómo el capital espera que el trabajador produzca, ¿está? Entonces, a mí me parece que si esa es la síntesis de cómo el capital espera que el trabajador produzca, el decir, yo a pesar de que vos me pagues para que trabaje, entre comillas, y no para que piense, cuando yo trabajo pienso, porque es mentira que hay trabajo manual e intelectual, mentira. No existe trabajo que no sea intelectual o manual, porque en cualquier tipo de trabajo pones el cuerpo en juego, en cualquier tipo de trabajo pensás y resolvés problemas, ¿no? Yo siempre digo, el trabajo es como una combinación entre la cabeza, el corazón y las manos. Pones todo, pones afectividad, pones pensamiento, pones manos. Entonces, pensar desde las trabajadoras y los trabajadores que podemos desarrollar conocimiento y aportar conocimiento sobre esos procesos, también es oponerse a esa relación que establece el capital y el trabajo, donde te dice, yo pienso y vos ejecutás, y a cambio de eso yo te pago un salario. No, yo también pienso. Yo no le pago para opinar. Claro, yo también pienso, o sea, nosotros también pensamos, nosotros además podemos pensar colectivamente, podemos construir colectivamente, y podemos dialogar públicamente en la medida en que el sistema lo permita. Lo dialogamos y bueno, después vamos a ver para dónde seguimos. Pero es confrontar con las relaciones de producción. Un conjunto de trabajadoras y de trabajadores que se plantea conocer, involucrarse con eso que produce durante 8 horas, pero no para que salga mejor y que se venda más, sino para conocer de dónde salen la ganancia, o sea, para conocer las determinantes de ese proceso. Yo creo que tácitamente, así como la lucha de clases es tácita,
aunque no sea explícita. Sí. Y como el trabajador es trabajador en sí, aunque no sea para sí, eso tácitamente, el pensar en eso, cuestiona esta otra relación de dominación, que es lo que en definitiva creo que hay que mirar críticamente, ¿no? Bueno, amerita tu retorno claro. lo más urgente posible con Danilo Dárdano, que fue con el que comenzamos a hablar, ¿te acordás, Daniel? Del tema de los sindicatos fabriles. Pero evidentemente esto de Mariana excede mucho más lo de hablar de sindicatos fabriles únicamente. Claro. Y acá está caminando entonces un proyecto de ver estas cosas desde dentro de la central obrera con un equipo técnico que está trabajando junto contigo. Genial, genial. Con razón, evidentemente, ese fue, como decíamos recién, el discurso del 1 de mayo de Marcelo, que es el discurso del PIC-CNT en última instancia como organización y que pone en el centro de esta... Lo rescatábamos como uno de los más clasistas de los últimos tiempos. Además, fue muy buen discurso. Sí. Fue muy buen discurso, muy bien articulado, que tocó todos los temas que están ahí en la vuelta. Sí. Los temas de que vivimos en una sociedad donde los temas estructurales siguen presentes y sin cambios, ¿no? Y nos hemos prometido, convocado durante muchos años a realmente tratar de ejecutar y por ese lado con los cambios. Este ha sido Marcianos de este martes 18 de junio. Hasta el martes. Nos vemos, Marcianos. Leonardo Pereira. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Así Mariano. pasó Marcianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.